Hola. En un minuto estamos comenzando. Si se acercan, por favor, del coffee break, gracias. Ya vamos a comenzar en un minuto. Sí. No, claro. ¿Por qué el metaverso es relevante para la propiedad intelectual? Megan Carpenter, University of New Hampshire, Estados Unidos. Mickey Minas, University of New Hampshire, Estados Unidos. Moderador, Luis Alonso García, Estudio Echecopar, Perú. Damos comienzo a nuestro próximo panel. Los dejo en compañía de nuestro moderador, Luis Alonso García, socio del Estudio Echecopar de Perú. Luis Alonso. Thank you, Mickey and Megan, for joining us here today. Gracias, Mickey y Megan, por estar con nosotros hoy. Buenos días. Por si acaso, no soy un avatar, soy Luis Alonso García. Permítanme hacer una breve introducción para este panel. ¿Por qué el metaverso es relevante para la propiedad intelectual? Pero primero quiero agradecer a la directiva de ACIPI por su confianza en permitir moderar este panel con tan distinguidos panelistas. El reto resulta grande porque no solo tenemos a unos extraordinarios expositores y profesionales, sino porque también el encargo que hemos recibido, el cual es inmensamente grande y retador, pues el objetivo que tenemos es lograr aterrizar conceptos e ideas y, por qué no decirlo, intentar acercarnos de alguna manera al futuro legal del metaverso con relación a la propiedad intelectual. El metaverso, como hemos visto, es un universo nuevo de experiencias tridimensionales y donde los usuarios interactúan entre sí en un entorno que mezcla elementos de dos realidades, la real y la digital. Un espacio donde existe una total fusión o inmersión de los usuarios gracias a los desarrollos que hemos visto hoy día en la mañana, como el blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada, Internet de las cosas, la web 3.0, los NFTs. Sin duda, estamos ante el inicio de un nuevo modelo de relaciones entre personas, empresas, marcas, diseños y productos, y un conjunto de bienes digitales de alto valor. Todo esto está en evolución hacia nuevas formas de consumo y el futuro de las dinámicas de socialización, no solo de las empresas, sino de los individuos, tal como lo ha concebido el señor Mark Zuckerberg. Debo confesarles, así como a muchos de ustedes les debe estar pasando, este asunto del metaverso nos tiene un tanto inquietos, no tanto por lo que puede significar en nuestra profesión o los negocios vinculados a la propiedad intelectual, sino que es probable que a muchos de nosotros, particularmente quienes hemos pasado la barrera de los 50 y nos acercamos a la cifra de los 60, el pánico tecnológico nos puede jugar una mala pasada.
y es que nos tape los ojos frente a una realidad virtual y aumentada más real que virtual, que llegó para no irse y que está revolucionando y transformando la interacción en el mercado de muchos actores económicos. Es claro que la pandemia del COVID-19 adelantó exponencialmente el paso de lo virtual, y esto claramente está generando una oportunidad económica del futuro. En definitiva, hay que entenderlo y estar preparado para ello, sin ninguna duda. Hace unos pocos días, Cecilia Falconi, del club de Brainstorm IP, nos hacía llegar una nota de la revista Fortune en la que se mostraba cómo un fabricante de productos de consumo masivo para el consumo físico, presente hace 180 años en el mercado, está dedicando mucho tiempo y recursos en el metaverso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las empresas comienzan a entrar en este campo, ¿no? Y los representantes de Procter & Gamble, que es la empresa, explicaban que todo este esfuerzo apunta a encontrar nuevas formas de interactuar con los posibles clientes y añadir valor para ellos. En tal sentido, podemos estar viendo que lo que se ha iniciado es una carrera vertiginosa en la que las empresas están empezando a diseñar su futuro digital para estos nuevos modelos de negocio que tienen que ver con las nuevas relaciones entre las empresas y los consumidores en un mercado digital que está impulsando nuevas formas de consumo con nuevas identidades, incluso llamadas avatars. Y por lo tanto, se va a necesitar nuevas estrategias para captar clientes, tanto de bienes digitales como reales. Y esta interacción será un reto para los sistemas legales vigentes. Frente a ello, hay que preguntarse si es que la propiedad intelectual va a tener un rol relevante en todas estas relaciones. Y creemos que sí. Y por eso este panel está orientado a empezar a dar una mirada sobre estos temas y preguntarnos algunos temas muy puntuales. ¿Cuáles son las tendencias en el uso e integración de los activos de propiedad intelectual existentes en el metaverso? ¿Y en qué industria se está observando estos procesos? ¿Qué nuevos derechos de propiedad intelectual se estarían generando en el metaverso? ¿Son las leyes de propiedad intelectual las que tienen que adaptarse al metaverso o es el metaverso el que va a tener que adaptarse a las leyes de propiedad intelectual? Son algunas preguntas que esperamos poder cubrir en este panel. Y para este panel han sido invitados dos personas muy especiales, dos profesionales de altísimo nivel. Tenemos a Megan Carpenter. Megan es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Franklin Pierce, New Hampshire, escuela de leyes que lleva 3 décadas ocupando el primer puesto en el ranking mundial. Megan es líder de opinión en materia de propiedad intelectual, tecnología y educación. Tiene una amplia experiencia en la creación de instituciones y todo su historial está alrededor del desarrollo de nuevas fuentes de ingreso, innovación, productos, servicios y políticas de diversidad e inclusión, además de haber publicado varios libros y una serie de publicaciones especializadas. Por otro lado, está Miki Minhas, quien es vicepresidente senior de la empresa Marconi, donde trabaja con un equipo de clase mundial de líderes y expertos en propiedad intelectual, creando y apoyando plataformas y programas de licencias de patentes independientes para tecnologías más avanzadas. Miki ha tenido una larga trayectoria en empresas como Microsoft, Qualcomm y muy vinculado a los temas de patentes e innovación. Miki es licenciado en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Marquette y tiene un máster en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de George Washington y un doctorado en Derecho de la Universidad de New Hampshire, además de haber sido reconocido por distintas revistas especializadas. Entonces vamos a dar inicio a este panel agradeciéndoles a nuestros invitados y nada, empezamos por favor. No hablo muy bien, pero trato de hablar un poquito en español. Gracias por invitarme aquí a presentar a CIPI. Es honor y privilegio. Como profesora
pienso mucho, paso mucho tiempo pensar en temas y problemas legales del futuro, y esta reunión es buen ejemplo para los estudiantes nuestros por todo el mundo. También quiero informarles a ustedes que en el bar 8 a las 4:30 tenemos por Franklin Pierce una recepción para alumnos, que muchos están aquí, y también amigos viejos o nuevos. Okay, that's it. Eso sería todo en español. Gracias. En español. Today we're going to talk. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los enfoques y temas legales de metaverso de la propiedad intelectual, como la luz del metaverso como existe actualmente, y algunas más pequeño de lo que el potencial del que estamos hablando. Y vamos a entender el contexto histórico, algunas de las áreas, algunas de las que pueden ser nuevas y algunas cosas que ya han establecido mediante desarrollos tecnológicos con el paso del tiempo. Y también vamos a proporcionar y hablar de las oportunidades que existen y cómo las empresas y las consultores pueden agregar valor en el espacio. Y este es... Vamos a pretender que es una máquina del tiempo, y la máquina del tiempo nos va a llevar atrás en el tiempo, y queremos hablar de dos cosas. Una es el desarrollo de la tecnología con el paso del tiempo, y lo otro es el desarrollo de los conceptos de la propiedad intelectual con el tiempo. Hemos hablado de dos mercadores como desarrollos tecnológicos que han ocurrido, y hemos desempacado algunos de los temas legales que se han vinculado, aparecido en esos tiempos, para relacionarlos con el futuro del metaverso. Y es importante también saber o conocer la evolución de la propiedad intelectual o PI, mientras que en el pasado pensábamos en esto como patentes principalmente y derechos de propiedad, marcas y secretos industriales, pero con el tiempo la propiedad intelectual se ha expandido en muchas maneras, y hay muchos conceptos que realmente son surgido, no solo patentes, derechos comerciales, derechos de marcas, etcétera, sino que ahora hablamos de datos, privacidad y responsabilidad de productos y temas de contractuales, especialmente lo que tiene que ver con la charla del metaverso. Tenemos las marcas, se expanden cosas como licencias que cada vez se vuelven más importantes de lo que han sido anteriormente. Entonces vamos a devolvernos en el tiempo a los años 90. Tuvimos un debate si los cassettes debieran ser de los 80 o los 90, pero vamos a mantener esta imagen por ahora. En los 90 pensábamos sobre la aparición de la Internet. Y una de las cosas de las que estábamos hablando anoche era exactamente cuando tuvo su primera dirección electrónica. Y creo que que estaba mucho antes, porque dijo fue a Franklin Pierce, que es una empresa, es facultad de Derecho avanzada. La mía no, probablemente. La mía fue a mediados de los 90. Pero es interesante pensar en estos momentos y con todos entramos a este nuevo mundo. A discutir algunos temas puntuales. Es interesante ver cómo regresamos al pasado para ver y conocer. Cuando llegó el Internet, les preguntaría cuáles fueron los principales problemas o asuntos que tuvo la propiedad intelectual que resolver, ¿no? Creo que yo pudiera empezar. Primero quiero agradecer a todos. Es un honor hablarles a todos ustedes hoy. Entonces creo que mi primer dirección fue de email, fue en 1993, cuando empezamos a ver algunos de los primeros problemas. Y uno de los primeros problemas que se presentó fue lo de la jurisdicción, cuando alguien preguntó la pregunta en la primera sesión sobre la jurisdicción. Pero esto es algo que fue la primera impresión en los 90s, cuando sí se había infringimiento del uso de diferencia entre los derechos territoriales y la huella mundial o global. Y creo que estos principalmente se resolvieron con el paso del tiempo en cuanto a dónde están los mercados
que se están tratando de atender y los contactos que una empresa tiene en una jurisdicción específica o dada, y ciertamente y vemos que se han resuelto conforme una empresa se mueve a un país a otro para evitar las leyes, y las leyes siguen evolucionando para atender estos problemas jurisdiccionales. Creo que el que recuerdo que es único en esta nueva forma llamada Internet fue los acuerdos de click-through, los acuerdos que todos no leemos y siempre decimos si estamos de acuerdo y seguimos adelante y sin saber si son efectivos o no. Estos son los individuos realmente tienen la oportunidad de no estar de acuerdo o de objetar, y todos los derechos que entregamos al aceptar estos acuerdos o contratos sin hasta ver lo que estamos haciendo. Esto es igual con los datos y privacidad de los datos. Y así creo que en contraste estas fueron las primeras cosas que se presentaron, y eventualmente son problemas que se litigaron en Estados Unidos y otros se determinaron que eran válidos, pero a la vez los términos de propietarios tal vez no son tan eficaces. De la parte de patentes, creo que muchos de los problemas tienen que ver con elegibilidad del subject matter, y creo que en Estados Unidos en la mayoría es el efecto técnico en las jurisdicciones. Y si la implementación de una inventación, principalmente en una computadora, y la manipulación de datos y algoritmos producen otros datos, si esto realmente es un concepto inventivo o no. Estas fueron las primeras impresiones, y francamente que algo que todavía estamos luchando en cuanto la innovación que ocurre únicamente en una computadora para saber si eso realmente tiene un efecto asociado en el mundo real. Entonces creo que estos son los primeros que se me ocurren. Sí, que los derechos de autor es otra área donde ha habido problemas de las primeras impresiones con la aparición de la Internet. Algunos de ellos ya se han resuelto, pero otros todavía persisten. Miki estaba diciendo en el real de las patentes, una de las ideas es los conceptos generados por usuarios, y qué hacemos con eso, especialmente con la responsabilidad de las plataformas. Con los contenidos generados por usuarios tenemos una base descentralizada de usuarios que pueden subir casi cualquier cosa que quieran, que no es la manera en que tratamos los editoriales en el pasado. Entonces tenemos un sistema legal que tiene que manejar las publicaciones y el contenido y la responsabilidad que tienen los editoriales sobre los contenidos, y con el contenido generado por usuarios y su volumen, no solo su naturaleza, pero el volumen de esto, donde realmente podemos ver diferentes cosas que llegan a esos principios establecidos. Otra área que también hemos visto es el desarrollo, que el concepto del uso justo. Si tenemos empresas como Google que presenta bibliotecas completas, gratuitas y disponibles en Internet, y entonces pensar sobre conceptos del uso justo de manera diferente. ¿Qué significa esto? En el mundo electrónico era algo muy diferente, y todavía tenemos problemas para entender algunos de estos conceptos hoy. En el mercado de las marcas comerciales hay tantos problemas de jurisdicción. Creo que fue muy importante ya los nombres de dominios y usar en comercio. Es algo de lo que hablamos muchos, que se tomó mucho tiempo resolverlo, la territorialidad. De repente el concepto de las marcas comerciales con tanta frecuencia estaba centralizada geográficamente, y por ubicación de repente los consumidores en áreas totalmente diferentes, tal vez donde no había uso comercial, conocían estas marcas y tienen el potencial de crear similitudes, y que causa confusión incluso las ventas comerciales que sucedían en ese momento. Los Wellmarks es algo que se nos ocurre aquí también. El concepto de la confusión inicial, algunos de los primeros casos sobre la industria de entretenimiento de adultos, estos realmente fueron más allá, donde las empresas se dieron cuenta del poder de que alguien puede hacer clic en algo y los atrapan ahí. Una vez que usted vio un objeto brillante, tal vez dice en un sitio web, y comprar algo ahí en vez de tratar de navegar y salir y llegar a otro lugar, aunque no quisieran quedarse ahí desde el principio.
Entonces luego hubo ciertamente términos de infracción en cuanto a la confusión de cosas parecidas, y uno de los temas más importantes cuando pensamos la confusión por imágenes parecidas, donde hay el intercambio y donde las empresas están haciendo publicidad. Tenemos unos primeros casos a finales de los 90 y principios de los 2000, donde se decíamos que las opiniones judiciales, donde decían, bueno, ambas estaban haciendo publicidad en la internet y había probabilidad de confusión. Y ahora pensamos que esto es absolutamente absurdo y cómo se ve con el paso del tiempo. Tenemos ahora los secretos comerciales. No sé si realmente fue impactado muchísimo en cuanto a otros hechos. Como todos reconocemos, la información que está en la punta de los dedos, usted puede casi encontrar cualquier cosa sobre cualquier empresa, cualquier persona, cualquier tema. Piense en las búsquedas que hacen diariamente en una variedad de temas. Entonces, con respecto a los secretos comerciales, creo que hubo muchas cosas que las empresas y compañías encontraron que podrían ser patentables y reconocen la naturaleza pública de tanta información que está pública y cambia la manera en que la gente piensa y cómo pueden proteger su información propietaria y si realmente era propietaria, especialmente con los acuerdos que hacemos clic. Si usted entrega sus datos del derecho a usar sus datos para de mantener la información privada. Entonces pensamos en cómo la gente percibe la manera en que se deben guardar los datos. Bueno, realmente estos son los cimientos y vamos a hablar de los 2000 ahora y el desarrollo de un juego llamado Second Life, Segunda Vida, que fue el precursor de cierta manera de lo que hablamos como el metaverso de hoy. Y si ustedes no están familiarizados, este es un clip de la la comedia que se llamaba The Office, La Oficina, que estaba al principio de los 2000, ahora en Netflix. Lo pueden ver constantemente en esta red, pero esto más o menos esperaríamos. La gente, ¿ustedes conocen este show de The Office? Bueno, vamos a describir lo que se trata este juego. Segunda Vida no es un juego, es un ambiente multiusuario que no tiene puntajes, no tiene ganadores o perdedores. Oh, sí tiene perdedores. Yo me asocié hace más de un año. En ese momento en mi vida era maravilloso, que realmente quería una segunda vida. Y mi segunda vida también era un vendedor y había pedido perso. Todo lo demás seguía siendo igual, excepto que podía volar. Second Life, segunda vida. Todo este nuevo mundo virtual y de alguna manera es un hito que nos puede mostrar qué problemas vamos a enfrentar en el futuro, ¿no? Entonces les preguntaría qué problemas se vieron con Second Life en materia de propiedad intelectual. I'll kick this one off. Voy a empezar a hablar de esta. Creo que por primera vez con Second Life vimos cuál podría ser el potencial de algo como el metaverso, donde la gente podría desarrollar avatares de sí mismos, vivir una vida en línea. Compraban y vendían propiedades, utilizaban monedas que estaban dentro del juego individual, y para las empresas podían desarrollar podían atraer a las tiendas que podían atraer a los consumidores de maneras no antes logradas, y usaban contenido generado por usuarios, y todo esto fue a un viaje diferente porque había usuario sobre usuario, un contenido de diferentes usuarios, y de pronto todos los problemas que existen con actualmente. Y por supuesto estamos hablando sobre PI, pero hay muchos otros problemas legales de los que podíamos hablar más allá de la propiedad intelectual en este tipo de contexto. En este juego, por primera vez, muchos de los videojuegos son dueños de la propiedad intelectual del juego, pero por primera vez este juego permitió los usuarios ser dueños de lo que creaban dentro del juego. Y entonces estábamos hablando muchísimo en ese momento de que esto va a cambiar todo. Pero ¿lo hizo? ¿No lo hizo? No, realmente no lo hizo. Yo creo que muchas de las disputas legales queremos pensar siempre sigue el dinero. Y Second Life últimamente no tuvo éxito comercial porque no había mucho dinero involucrado. No creo que resolvió ninguno de los problemas legales
que la plataforma como Second Life presentaba. Y creo que es interesante en el clip si notaron cuán borroso es el hecho de que se usaba una PC. Era una tecnología muy complicada, muy difícil de usar. Era la interfaz de usuario que era difícil, la programación era difícil, era enredada, complicada y en última instante no tuvo éxito comercial y por lo tanto no creo que viéramos de los problemas legales que podrían presentarse en el metaverso que no se presentaron en la era de Second Life. Aquí estamos ya en el presente y ahora vamos a hablar sobre las maneras que entendemos estos temas legales que se han presentado con el tiempo y algunos nuevos problemas y oportunidades que han surgido también. Y lo que estamos haciendo realmente es como grupo en estos días es contemplar cuál es el futuro del metaverso, una plataforma descentralizada interactiva, y lo que tenemos actualmente donde tenemos pedacitos de esto sigue siendo muy centralizado con guardianes de los ambientes individuales cuando hablamos algo como Roblox o algo como Fortnite. Y los consumidores tienden a quedarse en esos espacios individuales, en estos juegos individuales. Y aquí estamos en nuestros avatars. Esto es lo que nos veríamos en Fortnite. Yo nunca lo había hecho antes. Estoy muy emocionada para tener este avatar. Y entonces la gente puede crear sus propias skins, como entiendo de lo que me han dicho. Tiene skins y luego puede crear mundos completos y modos y cada uno de estos tipos de lugares y usar contenido generado por usuarios a un nivel. Y de hecho los avatares realmente participan unos entre sí en estos mundos virtuales. Esto también presenta muchas oportunidades y desafíos que tenemos para los clientes con los que trabajamos. Anterior, habría que preguntarse cuáles son los principales retos que trae el metaverso en materia de propiedad intelectual y cómo podemos haber aprendido o no del pasado, ¿no? Sure, I can start. Yo puedo empezar, por supuesto. Creo que voy a empezar hablando de como dijeron, yo pasé mucho tiempo trabajando en Microsoft y cuando escuché el término metaverse me recordó de la inteligencia artificial en el sentido que el concepto de la inteligencia artificial ha existido por muchos años, décadas, pero no se les dio este nombre como aprendizaje automático hasta mucho después. Así que como el término captó las cosas que estaban sucediendo ya desde el tiempo atrás, y el metaverso es algo parecido. Cuando empezó el metaverso a llegar a la luz comercialmente para las personas, recuerdo, no tenemos una fecha, ¿alguien en mente? ¿Alguien se le ocurre o sabe? Para mí, sí, ¿cuándo fue? Sí, el concepto empezó en los 90 también, por supuesto. Creó una cultura popular en los últimos 6 meses, específicamente el 28 de octubre del 2021. Es cuando Facebook anunció el cambio a Meta. Entonces anunciaron esto, pero obviamente estaban trabajando con el concepto del metaverso mucho antes de eso. Compraron Oculus en el 2014 por $2,000 millones. Entonces tenemos conceptos de realidad aumentada, realidad virtual, que han existido ya por mucho tiempo y al mismo momento en que Microsoft estaba desarrollando Google, los lentes y todo esto fue reetiquetado como metaverso. Por lo menos las primeras iteraciones de eso estarán en el metaverso y creo que principalmente en la manera de deflecar los temas de privacidad que Facebook estaba enfrentando en ese momento y reenfocando la conversación menos en el pasado y la privacidad de datos y más sobre el futuro de cuál se va a verse la siguiente generación. Y entonces esto fue los primeros temas que se nos ocurren. En cuanto a los conceptos legales, empiezo a pensar las mismas leyes, las patentes, qué es lo nuevo en las patentes y en el metaverso.
Y entonces creo que todavía tenemos muchos de los temas de elegibilidad, técnicos, innovaciones que hemos visto en los años 2000 en la llegada del Internet, pero son un cuerpo de derecho mucho más sutil para manejar esto. Creo que los principales problemas que tienen que ver con esto es en las licencias sobre la propiedad intelectual. Entonces, para el acceso a Second Life para una computadora, en el metaverso tenemos una velocidad más rápida de procesamiento y accesibilidad ubicuita y la gente utiliza dispositivos como vimos anoche. Entonces, esto significa que haber comunicación integrada dentro de estos lentes del mismo modo que los teléfonos celulares están en las lentes. Entonces, todos los temas de propiedad intelectual que vamos a ver en la industria de celulares se van a repetir en los headsets también. Y también se me ocurre algunos de la parte de responsabilidad de los productos. Recuerdo una de las primeras empresas en las que participé en su compra para ayudar a HoloLens en el 2013-2014. Y creo que Microsoft pagó un poco más de $100 millones de esta empresa y era un producto de lentes en las primeras versiones y tenía un microprocesador integrado al lado de los lentes y se estaba recalentando. Entonces tenía este chip de comunicación entre sus ojos, básicamente en su cerebro, que es en la frente, que se estaba recalentando. Y creo que vamos a ver muchos de estos problemas de responsabilidad en estos productos cuando vemos estas comunicaciones que están en su frente. Tenemos calor que se está disipando, hay microprocesadores, hay un módem ahí también, así que va a haber muchos problemas sobre estas áreas. Pienso algunos de los marcas comerciales porque creo las áreas donde tenemos que profundizar y hay mucho que está sucediendo actualmente. Voy a hablar un poco sobre los derechos legales cuando hay adquisición, protección y cumplimiento y cómo esto se conecta también con algunas de las innovaciones que estamos viendo y los riesgos y desafíos que tenemos que tomar en cuenta en los temas legales conforme avanzamos. Entonces, primero que todo, tenemos una etapa que las empresas generalmente no tienen brazos en el metaverso. Creo que Gucci sí, pero esto es algo muy raro, una situación muy poco común. Creo que con los asesores, trabajamos con los equipos, es importante en todo esto. Como asesores externos podemos agregar muchísimo valor y es importante para ustedes estar conscientes de cómo su papel como asesor es tan importante. Creo que voy a hablar primero sobre la colocación de productos en el espacio que generalmente no vemos en estas áreas del metaverso típicamente. Los metaversos tienen dueños de marcas, grandes oportunidades para participar con los consumidores de nuevas maneras. Los juegos épicos crearon un nuevo mundo para las licencias y los jugadores quieren colocación de productos. Es como una película. Los jugadores quieren ser jugadores y hay publicidad que tiene que ser sutilmente parte del grupo en vez de ofrecer productos. Así que vemos mucha colaboración de licencias con marcas de terceros e independientes que pueden hacer algo más. Estamos en Fortnite con Epic Games y Jordan o Balenciaga. Y estos son realmente nuevas maneras de llegar al público. Y encuentro eso muy emocionante porque es una manera de hacer que la gente se emocione sobre las marcas de una totalmente diferente. La ropa virtual para los avatars es un ejemplo y esto es importante particularmente porque como vemos cómo los jóvenes consumidores escogen sus productos, el 70% de los equipos confían más en los influencers que en las celebridades. El 82% han comprado algo, consideran comprar algo después de ver a alguien que habla sobre ello. Este tipo de cosas puede realmente ser muy ofensiva. Una oportunidad para que los dueños de la marca muestren innovación en el espacio. Son artículos exclusivos que ni siquiera existen en el mundo real, pero son liberados solamente en juegos. Y muchas veces es un artículo que no funcionaría en el mundo real, porque los dueños de las marcas se están dando cuenta que no
tienen que lidiar con la física, la ciencia no importa, la gravedad no importa. Dwight puede volar porque no estamos limitados por esas leyes de física y por eso hay nuevos productos y nuevos mercados que se desarrollan para probarlos, sin importar si funciona en el mundo real o no, y también para explorar una forma menos costosa. Estamos pensando en esta nueva línea de producto, entonces vamos a explorar ese nuevo mercado. Entonces quizás piensen en que quizás hayan compañías que hayan pensado en una nueva línea de salbeques, backpacks, y prueban el mercado de esta forma y luego los producen en la vida real. Entonces, en esta nota hablamos de licencias y Meki habló de esto como una parte importante y eso es un componente muy grande de lidiar con marcas en el metaverso. Y también la naturaleza de las licencias que estamos viendo son un poco distintas, son mucho más permisivas de lo que serían generalmente con licencias de marcas. Tenemos que pensar en naked licensing, qué tan permisivos podemos ser en la medida que trabajamos con dueños de marcas sin comprometer esos derechos. Y las licencias van en múltiples direcciones para los dueños. Si quieren usar una marca en una plataforma, habrán licencias en la plataforma para los dueños de las marcas y sublicencias también, porque las consolas deben tener sus licencias y también hay necesidades que tienen los usuarios. Ellos deberán poder poner clips en YouTube y los dueños de las marcas no quieren eso. Entonces es otro componente, o cómo jugar en torneos. La tendencia que vemos es que las licencias van en múltiples direcciones y esas licencias son menos restrictivas. Hay algunos términos que deben observar los dueños de marcas cuando interactúan con la plataforma, no solamente términos con respecto a licencias, sino también cómo las plataformas usan contenido generado por usuarios, cómo van a lidiar con violaciones, cuáles son sus políticas y a qué nivel están involucrándose las personas, y cuando tiene que ver con demandar. Y eso es cierto en muchas jurisdicciones en el mundo. Las personas están tomando el enfoque de estar más seguros, pensando en causas 935, 41. Si las marcas van a estar activas en el metaverso, están realmente involucrados en esa comunidad. Así que hablemos acerca de, además de algunos de los temas legales que surgen, hablemos también de algunos de los riesgos y algunos de los retos que podemos esperar. Y segundo, algunos casos de violación de marca, pero no se han visto muchas. Por muchos motivos que mencionó Ricky, habían fallos en el lanzamiento de perspectiva de resolver temas legales. Se dieron casos más interesantes que en el sentido de la propiedad real. Pero la extensión del metaverso disuelve las restricciones. Yo creo que veremos demandas incrementadas, híbridas. Estar conscientes de dónde intersectan estas dos será importante también. Otro reto para las compañías es que las compañías realmente tienen que involucrarse en este ambiente. Si van a jugar en este ambiente, si van a ser parte del ambiente. La autenticidad es tan importante para los consumidores en estos espacios, y simplemente pueden detectar lo falso inmediatamente. Quieren saber que usted pertenece ahí. Eso es un ambiente donde los consumidores se comparten de forma distinta, sin límites físicos. Los dueños de las marcas deben entender que si no están ahí jugando el juego y siendo parte y entendiendo las funciones que sean, quizás no sea el espacio para estas marcas estar ahí. Integridad de marca es otro tema. Hablamos acerca de algunas de las licencias permisivas que existen. Eso significa que la marca puede evolucionar, personas harán cosas con estas durante el curso del ambiente o del juego. Por lo tanto, otro motivo por el cual es importante que estén presentes los dueños de las marcas es para que vean qué sucede con su marca en el tiempo y qué sucede con esa buena voluntad de monitorear la integridad de la marca. Las herramientas de monitoreo que conocemos todos, que han existido en otros contextos, no existían con el metaverso. Así que la mejor forma de hacerlo nuevamente, monitorear, involucrarse en esa comunidad con los usuarios de la comunidad.
ellos deben estar ahí presentes, construyendo las comunidades y controlar esto a través de los usuarios. Y me parece que esto cubre un espectro de temas con las marcas, y veremos más porque es un área donde hay más y más propietarios de marcas se meterán en ese espacio y tratan de determinar cómo jugar. Una pregunta pensando en los 90s, pensando en derechos de autor. Uno de los temas más grandes en ese tiempo con respecto a derechos de autor era la música, distribución de música, Napster, y el hecho de que los usuarios o contenido en base de usuarios puedan hacer copias de la música. En esa era, cualquier nivel de monitoreo por parte de la industria musical era un poco fútil, era difícil de detener en esa era en cuanto a la proliferación de violaciones a derechos de autor. Y quizás planteándolo más como pregunta, ahora se tendría como un mundo análogo donde los usuarios pueden usar los derechos, las marcas como los usuarios usaban derecho de autor en los 90. Si el monitoreo, si es que se hace, sí sería efectivo. Creo que es un excelente punto, especialmente problemático en marcas, porque las marcas tienen que ver con buena voluntad que se desarrolla. Yo veo las marcas como un contenedor de información. Si una marca, si los propietarios les interesa tanto lo que está en ese contenedor, y esa buena voluntad es cómo desarrollan su reputación para vender sus productos. Por lo tanto, perder control de esto de alguna forma será un proceso muy difícil por todo tipo de motivos empresariales y legales. Reflexionando en mi pasado de Microsoft, con derechos de autor, cuando era muy fácil copiar software, había la pregunta en la compañía que era, ¿se hace cumplir el derecho de autor o si se permite que todos lo usen para que prolifere? Y yo creo que la conclusión de Bill Gates era que si iban a copiar algo, quiero que copien lo mío. Así que permitieron la proliferación de esa violación que se diera, Windows Office, etcétera, y luego a tratar de hacer cumplir las cosas más adelante. Y pensando en metaverso y marcas, si la capacidad, aun si una compañía quiere copiar esta marca, si lo podrán hacer y si habrán cambios en estrategia de cómo enfocar esto. Quizás la proliferación sí es mejor que tratar de detectar toda violación a marca que sucede, y no solamente detectar esas violaciones, sino conceptos de ilusión que no existen en todas partes. Pero si pensamos en dilución, esas ideas como qué causas de acción para existen en un lugar donde hay mucha contenido generado por usuario. Creo que había otro par de áreas. Un área que vale la pena mencionar tiene que ver con la privacidad. Y la pregunta surgió en el primer panel en cuanto a propiedad. ¿Quién es el dueño? Y creo que estamos viendo compañías grandes especialmente que están maravillando esta propuesta de propiedad. Yo creo que hay que pensar en los Fortnites del mundo, en las compañías que tendrán algún nivel de datos relacionados, pero la pregunta final tiene que ver con quién será el propietario de los datos subyacentes para la publicidad que será enviada al metaverso. Si pensamos, por ejemplo, en el espacio de la nube actualmente, esto realmente pertenece a Amazon, Microsoft y Alibaba a cierto nivel, en el lado de en lo que es la nube, y ciertamente todo es Google en cuanto a búsquedas. Realmente están estas 3 o 4 compañías que son dueños de los datos, y por lo tanto la pregunta ahora es quién será el dueño de la plataforma. No necesariamente, aun y que sea una plataforma distribuida, cuando hablo de propiedad, realmente será quién está tomando la información que va a alimentar la publicidad que al final va a monetizar en el metaverso. Es un excelente punto. ¿Qué quieres hablar de responsabilidad de productos?
podemos hablar de eso. Yo creo que en el lado de responsabilidad de productos, ya hablé de eso antes, el acceso a la tecnología en sí. Creo que será un gran tema, ya sea el teléfono o el headset. Pero actualmente si esos headsets funcionan muy bien, ya están llegando al mejor punto. Pero algunos de esa destrucción del individuo o el hecho de que la electrónica está funcionando ahí en la frente, yo creo que se presentará en formas que aún no hemos visto. En la medida que hablamos hoy y abrimos ahora espacio para preguntas y comentarios, en la medida que vemos en retrospectiva y pensamos en la internet y algunas cosas que se resolvieron ahí a través de algunos de los experimentos que vimos, y a través del metaverso hay algunas áreas de la ley que se han desarrollado y se han resuelto. Hay nuevas oportunidades, pero una de las cosas que realmente nos sorprendieron pensando en esto es que queremos asegurarnos de que no estamos simplemente desechando excelentes formas de tener argumentos bien desarrollados con estos desarrollos tecnológicos y poder determinar cómo estos se pueden aplicar en nuevos conceptos, pero no desechar lo que está bueno y obvio. Es importante reconocer que hay muchas buenas oportunidades de negocio. Quizás no tengan nada que ver, no tanto con los temas legales, sino nuevas oportunidades de negocio y oportunidades que sucederán en la medida que avanzamos. ¿De acuerdo? Y desde el punto de vista de educación legal, cuando hay un mundo de nueva tecnología, siempre surge la pregunta si se requerían nuevos conceptos legales, nuevas formas de abordar esto, y por eso tomamos este enfoque. Cuando surgió Internet, usaba conceptos existentes y ampliaba en cómo usar estos conceptos en este nuevo ambiente. Y yo creo que continuaremos viendo eso. Habrán nuevas modalidades que no podemos percibir aún en cuanto a los problemas que se presentarán, que eso nos lleva nuevamente a las oportunidades y retos de negocio. Si pensamos en derechos de autor y propiedad intelectual de una forma distinta, o es la misma metodología en cuanto a controlar cómo se hace actualmente. Y vendremos que distintas compañías lo enfocarán de forma distinta. ¿Quieres la palabra final? Antes de empezar a recibir preguntas, es hasta qué punto la legislación va a acompañar a estos cambios que estamos viendo, ¿no? Es decir, ¿va a ser necesario hacer cambios legislativos, modificar un poco el sistema para poder acompañar esta evolución? I'm sorry, I lost. Lo siento, me perdí. En la medida que pensamos en formas, yo creo que es importante pensar si es necesario, como dijo usted, cambiar las leyes en la medida que esas nuevas tecnologías se desarrollan. Y quizás sea mejor, donde podemos no desarrollar nuevos sistemas. Una de las cosas que hemos visto en el tiempo, algunos lo llaman, en teoría legal, lo llaman la ley del caballo. La idea de que hay todo tipo de leyes que existen, que quizás queramos decir, está el caballo, ahora vamos a desarrollar muchas leyes en cuanto a cómo lidiar con el caballo, pero no hay nada singular de un caballo. Hay todo tipo de marcos legales que podemos utilizar y creo que la ley de Internet es una de esas, donde todos sentíamos en la Escuela de Derecho que teníamos que tener clases de Internet, porque pensamos si es Internet, todo otro ente de ley, pero en la medida que empacamos la ley de Internet, estamos pensando, realmente se trata de muchos de los temas que cubrimos hoy en día. Por lo tanto, hay temas contractuales, hay temas de responsabilidad, temas de PI. Por lo tanto, deberíamos tener cuidado de no
tener esa necesidad obligatoria de crear nuevos conceptos legales, pero más bien utilizar los que ya tenemos. Y en la medida que hablamos de esto, si todos saben en el ejercicio, los temas no llegan en un tema discreto, sino los problemas llegan en un gran desorden que utiliza 5, 6, 7 áreas de la ley que requiere una gran solución empresarial. Por lo tanto, el consejo es cómo extender más bien los conceptos existentes con los cuales ya hemos lidiado con nuestro ejercicio en la ley de Internet y la que aplica ahí, en vez de estirarlo al metaverso. Yo creo que todos los cuerpos de ley, el área de marcas tiene la curva de aprendizaje más larga asociada por causa del hecho que contenido de usuarios, los usuarios pueden poner cualquier cosa. Y la analogía para mí es la industria musical y los derechos de autor. No sé cómo la industria de marcas, fábrica, no puede hacerlo igual que pensaba la industria de música. No sé si ser proactivo o reactivo va a hacer una diferencia. Si les parece, podemos abrir a preguntas, agradeciéndoles por esta excelente presentación y overview sobre los temas que hemos visto, pero probablemente muchos de la audiencia tienen preguntas y, por favor. ¿Y cuántos minutos tenemos? How many minutes do we have? Are we good on time? ¿Estamos bien en cuanto al tiempo? Podemos. No, soy muy bajita. No sean tímidos. Ricardo, por favor. Thank you. Mickey, by the way, I said 1996, but I thought you meant the internet. No. And I was there at Franklin Pierce in 93. We didn't have emails yet, so. Estábamos en Franklin Pierce en 93. Aún tenían las Macs. En 94 fue, ¿cierto? Un año antes. Tenía curiosidad, vi algunas meta-universidades. Tengo curiosidad cómo es el impacto del metaverso. Estoy seguro que has analizado este tema, pero también tengo curiosidad porque esta escuela está muy metida en PEI. ¿Cómo es la educación en 10 años? Es una excelente pregunta. Y creo que una de las cosas que hemos tratado de hacer con nuestra educación, especialmente de verano, es una gran oportunidad de profundizar en algunos de estos temas. Tenemos algo que se llama el Instituto de Verano de Propiedad Intelectual, que Mickey lidera. Y quizás hay temas ahí relacionados al ejercicio, temas emergentes. Y es una oportunidad, no tomar una clase que dura 13 o 14 semanas, pero para que los abogados en el mundo y también para que los estudiantes tomen un poquito de esto y profundicen en temas PI específicos o tener una reseña general de un tema emergente. Eso se está dando actualmente, este fin de semana. Tenemos una clase intensiva en el metaverso, estamos haciendo impuesto PI, estamos haciendo blockchain, criptomonedas, NFTs. Así que la educación en general necesita mantener la relevancia práctica y no preocuparse de ser tan teórica. Y realmente empezar a pensar en cuáles son las necesidades prácticas, porque en la medida que se contratan personas que salen de la escuela de Derecho, tampoco no se quiere contratar a personas que no tienen conocimiento, queremos agregar valor inmediatamente. Yo sabía que cuando me gradué iba a perder dinero por años y pensaba que la escuela de Derecho es excelente, pero no tiene nada que ver una con la otra. Cuando pensamos en el futuro de la educación,
en este espacio. Debemos pensar en dos cosas. La primera es que los estudiantes que obtienen educación legal deben conectar esto con la realidad práctica de lo que está sucediendo actualmente y lo que sucederá en 5 o 10 años. Tech Legal será una gran parte. Lo que yo hice fue el segundo o tercer año de trabajo, familiarizarse con el software y la capacidad de navegar tecnología va a ser muy importante. Y lo otro importante, especialmente para ese público, es que la educación no solamente se da estando en la escuela de Derecho, siempre estaremos aprendiendo este tipo de cosas. Estas cosas aparecerán, no solamente el metaverso se acabó, este tipo de cosas surgirán todo el tiempo. Así que todos, de forma colectiva en el mundo, debemos observar la educación legal de PI, algo que simplemente hacemos como parte de nuestras carreras, a lo largo de nuestras carreras. Y la forma en que antes veíamos la educación donde se secuestraba a los estudiantes como un monasterio, se secuestraban y se hacían que estudiaran libros y se liberaban al mundo. Okay, yes, it's back, I think. Yeah, if I can add. Ya volvió, si puedo agregar eso un poco. Cuando pienso en mis días corporativos en Microsoft recientemente, la idea de que un abogado, y eso tiene que ver con los clientes también, se puede estar en un vertical, la idea de que un abogado corporativo es solamente corporativo y el de patentes solo patentes, ya eso no se está usando. Y las personas están obligadas por la naturaleza de los productos que cubren y que tienen sus clientes, que tienen que familiarizarse con múltiples cuerpos de ley para de forma efectiva abordar los temas de productos o los temas de los clientes. Pero lo que yo veo que realmente ha cambiado en las funciones corporativas es que ese abogado corporativo debe estar familiarizado con temas de patentes, de derechos de autor, temas de privacidad de datos, antimonopolio. Por lo tanto, se debe poder abordar esa inquietud. Y así que como reto para los abogados, creo que todos hemos aprendido en una forma muy disciplinada, abogado de marcas o de derechos, propiedad intelectual, y la práctica ahora es tal que esos múltiples cuerpos de ley, uno debe familiarizarse con todos. Y los temas principales en Microsoft suceden cuando el abogado de primera línea ni siquiera reconoce el problema en un ciclo inicial del producto. Y es algo que pudo abordarse desde el principio, se convierte en un gran problema cuando se desarrolla aún más el producto, porque el problema no se reconoció. Por lo tanto, es obligatorio para todos, abogados, sin importar cómo fuimos educados, que realmente debemos ampliar nuestra base y familiarizarnos con otras áreas de la ley, en las cuales no necesariamente aprendimos. ¿No? Sí. Si no hay ni pregunta más, simplemente mencionar algunos aspectos adicionales con relación a lo que significa para profesionales de propiedad intelectual en este nuevo entorno, ¿no? Creo que este nuevo relacionamiento que los consumidores están planteando y está exigiendo que las empresas estén acompañando a este nuevo relacionamiento, donde de alguna manera está generando un nuevo entorno y de vínculos necesarios
donde las empresas están invirtiendo mucho dinero para estar. Creo que más que problemas legales aún, viene el acompañamiento en este diseño de este futuro digital que tienen las empresas para poder estar al lado de sus clientes. Y nosotros creo que nos toca acompañar a estos clientes en este desarrollo de cómo entrar y cómo estar presente al lado de los propios consumidores. Creo que es como se menciona y como han mencionado Megan y Miki, más que retos legales, creo que hay unas nuevas oportunidades de negocio que se están presentando y que creo que es una oportunidad muy grande para comenzar a mirarlo, ¿no? Creo que con eso esperamos haber cubierto las preguntas de nuestro panel y les pediría más bien un fuerte aplauso a nuestros expositores que nos han acompañado el día de hoy. Thank you so much, Megan and Mickey. Muchas gracias, Megan y Mickey. Excelente presentación. Te insistí tanto con la puntualidad que terminaste antes, así que perfecto. Como terminamos antes, así que vamos a tener 15 minutos para quien quiera tomarse un breve break. 11:35 comienza el próximo panel. Les paso dos avisos igual. Uno, quien quiera probar el parapente que utilizó ayer Enrique, se inscribe en Secretaría y lo puede hacer. Hay una sala acá especialmente para ello. Y a todos los que participaron hoy de la carrera caminata se les agradece un montón, una cantidad de gente, sobre todo de la Escuela Pueblo Nuevo Jacó, que es la que va a estar recibiendo la donación de $25. Y a propósito, quienes no pagaron todavía pueden ir a Secretaría y pagar sus $25. Más que agradecidos, gracias, en nombre de ASIPI y del Comité de Acción Social especialmente. 11:35 comenzamos. But sometimes you gotta pray. I can't keep us closer. We